Hola, profe. Este es el video sobre el movimiento literario que nos pidió, que en mi caso fue el posmodernismo. Así que comencemos. Posmodernismo. El posmodernismo es un movimiento filosófico, cultural y artístico que surgió a mediados del siglo XX como resultado de las ideas intelectuales y filosóficas de la época de la Ilustración y del resto del periodo moderno entre los siglos XIX y XVII. Fue un movimiento que sucedió al modernismo, que de ahí el origen de su nombre. El posmodernismo se basó en el concepto de diferencia como mecanismo productivo más que la negación de identidad a lo conocido hasta ese momento. Sostuvo que el pensamiento y lo que obliga al humano a actuar es una cuestión de sensibilidad más que de la razón, la cual se rige bajo sus propias leyes. Pese a ser considerada una era bien definida, la posmodernidad también se caracteriza por su falta de ideologías definidas. En la posmodernidad se desvanecen tanto las creencias de ¿utopias? Y la fascinación por el futuro se caracteriza por rebelarse contra lo estandarizado y el conformismo. Características de la posmodernidad. La posmodernidad comporta características que dependen del ámbito en que se apliquen. Por ejemplo, en la arquitectura se presenta como el rescate de la forma que el modernismo rechaza. En la filosofía se define como un nihilismo moderno, o sea, lo obsoleto de los valores, y en la educación se valida la tecnología y la innovación para la generación de un hombre autosuficiente e independiente. A pesar de estas diferencias que pueden resultar contradictorias unas con las otras, la posmodernidad tiene características comunes y transversales que les describiré a continuación. Es antidualista. Critican la dualidad que los conceptos definidos en el pasado han creado, así dejando muchos significados fuera del campo de conocimiento. Cuestiona los textos literarios e históricos. Afirman que los autores de los textos les falta objetividad y tergiversan la verdad para reflejar ideas personales. Afirma que la verdad no es universal. El lenguaje se considera la clave de la verdad y es lo único que moldea el pensamiento humano, por lo tanto, la verdad depende del contexto y es cuestionable. Solo existe la percepción. Valoriza la forma sobre el contenido. Es más importante el cómo y qué transmite que el mismo mensaje propio. Defiende la hibridación y la cultura popular. Toda forma de conocimiento y de saber es válido. El presente es lo único que importa. Buscan lo inmediato, ya que el pasado y el futuro no están en manos del individuo. Revaloriza la naturaleza. Se preocupan por las consecuencias del desarrollo industrial y exigen que las ciencias modernas se limiten a generar conocimiento válido universal. Temas que aborda el posmodernismo. El arte posmoderno forma parte del arte contemporáneo. Son algunas de sus corrientes las siguientes: arte pop, arte abstracto, arte conceptual, minimalismo, expresiones abstractas y entre otras. Posmodernidad y educación. La posmodernidad imprime en los sistemas de educación una necesidad en la influencia que se ejerce en el desarrollo personal, educativo y cultural del individuo, siendo válido solo aquello que tiene sentido funcional e inmediato. La arquitectura posmoderna El movimiento posmoderno en la arquitectura rescata los conceptos que la arquitectura moderna elimina a comienzos del siglo XX, imponiendo, por ejemplo, la mera funcionalidad de los edificios. De esta manera, la arquitectura posmoderna devuelve la importancia a la forma, combinando en este sentido lo antiguo y lo moderno para resolver no solo problemas funcionales, sino también los sociales, económicos, culturales y estéticos. Posmodernidad y modernidad. La posmodernidad nace como una reacción contra el racionalismo extremo de la modernidad. Filosofía posmoderna. En el ámbito de la filosofía, la posmodernidad también se define como la filosofía de la deconstrucción, donde predomina el detalle y la fragmentación del pensamiento, dando a su vez una orden al caos. Literatura posmoderna. La literatura posmoderna se caracterizó por una ideología y un estilo que apelaban a la fragmentación, la diversidad, la paradoja, los narradores poco conocidos, la parodia y el humor negro. Rechaza la distinción entre géneros y formas de escritura. La sociedad posmoderna. Durante el desarrollo de la sociedad posmoderna, se pasó de una economía de producción a una economía de consumo, incluso de un consumismo de tipo compulsivo que provocó consecuencias perjudiciales que se pueden evidenciar en la actualidad. Emociones y sentimientos que abarca. Busca vivir el hoy. El nacimiento del interés por el hombre en la tecnología y la innovación. Los valores y prácticas de la religión, la creencia, la fe y la espiritualidad dejan de ser relevantes. Se inclina a favor del pluralismo, de la diversidad, de la satisfacción inmediata.
es notoriamente carente de visión al futuro. El único objetivo parece ser la liberación ideológica corporal, comunicacional y existencial. Algunos significativos incluyen la aceptación social del misticismo, de los movimientos nacidos por género e identidad y de las modas. Se asume como cierto que cada quien desarrolla su propia realidad. Se desconfía que la razón y el pensamiento sean la única alternativa para la toma de decisiones, dando cabida a las emociones, la inteligencia emocional y la intuición como herramientas válidas. Principales autores y exponentes de este movimiento literario: Jean Fonselier-Tard, Jean Baudrillard y Esther Díaz, entre los cuales cabe destacar a Jean Fonselier-Tard por su obra La condición posmoderna, así como de la posmodernidad explicada a los niños. Muy bien, ahora les recitaré un poema posmodernista de un autor llamado Diego Agúndez, titulado Silencio, sol, pájaros. Silencio, sol, pájaros, que nada os arrebate. Pisan las palabras resbaladizas tierras. Con sonido vamos dibujando nuestras redes, creando contornos de la biogeometría. La luz viaja atrapada en su velocidad. La luna va dejando de serlo en su redondel. Abro la boca y levanto muros de aire, soplos de posesión, mi herramienta del mundo. A veces en la más bella forma, las cosas las hago mías por un momento, pero las pierdo para siempre como son. Arduo el precio en la labor de abrir grietas. Nuestras aristas de sol no son el sol. Por eso al llamarlo el silencio se esconde, y cuando toco la flor, ella se marcha. No podemos nombrar nada sin cambiarlo, y nuestra ambición va siguiendo rastros, llenando el espacio de las sombras, pincel a cincel, sílaba a sílaba, hasta la total destrucción del poema total. El poema cuenta con oraciones cortas, pero diría que cada una tiene varios significados, muy profundos y diferentes. Hace razón en base a este movimiento, ya que se trata de que cada quien puede darle una razón diferente a algo, y abarca muchos temas y significados que se le pueden identificar, como el desapego y la posesión, contradiciéndose en sí en cada oración, cada verso, hasta llegar a la total destrucción, tal como lo cita el poema. El poema es de lenguaje directo, pero muy profundo. Con esto me refiero a que sí o sí asemejarás algún verso de estos poemas con algo que sabes, conoces, algo que has vivido o algo que te ha pasado. Tal en el cómo se basa este movimiento, en darle a cada quien una verdad y razón.